¿Alguna vez has sentido el peso de una mirada que te juzga sin conocerte? Esa mirada que te atraviesa, que te reduce a lo que llevas puesto, al trabajo que haces, al lugar donde estás parado en este momento. Hoy quiero compartir contigo una historia que va a sacudir todo lo que crees saber sobre el éxito, el respeto y el valor real de las personas. Imagina por un segundo que estás en un restaurante elegante. Las luces son tenues, la música es suave y todo parece estar en su lugar perfecto. Ahora imagina que eres invisible. No porque no estés ahí, sino porque alguien ha decidido que no mereces ser visto. ¿Cómo se siente eso? ¿Sientes ese nudo en el estómago? Esa sensación de que tu dignidad acaba de ser pisoteada sin ninguna razón más que el prejuicio de otra persona. Esta es la historia de un millonario que creyó que el dinero le daba el derecho de despreciar, y de una mesera que, en apenas segundos, le enseñó la lección más humillante de su vida. Pero no se trata solo de ellos dos. Se trata de ti, de mí, de todos nosotros. Porque si no te quedas hasta el final de este video, te perderás la revelación más poderosa sobre cómo nuestros juicios pueden destruir no solo a los demás, sino principalmente a nosotros mismos. Aquí hay algo que necesitas saber ahora mismo. Según estudios de psicología social, el 93% de nuestras primeras impresiones se basan en apariencias y tardamos apenas 7 segundos en juzgar a alguien. 7 segundos. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? En esos 7 segundos podemos estar cerrando la puerta a oportunidades extraordinarias, a conexiones humanas profundas, a lecciones que podrían cambiar nuestra vida para siempre. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo una historia, es un espejo, y te advierto, lo que veas reflejado ahí puede ser incómodo, pero también puede ser exactamente lo que necesitas para transformar la manera en que ves el mundo y, más importante aún, la manera en que te ves a ti mismo. Antes de continuar, si esta historia ya está resonando contigo, si ya sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar, hazme un favor, dale like a este video. No por mí, sino porque ese simple gesto le dice al algoritmo que este mensaje merece llegar a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que conozcas que necesite recordar que todos, absolutamente todos, merecemos respeto sin importar dónde estemos parados en la vida. Y ahora sí, déjame llevarte a ese restaurante donde todo cambió. Cierra los ojos por un momento, respira profundo. Y prepárate para sentir cada palabra de esta historia como si estuvieras ahí, porque de alguna manera todos hemos estado ahí. El restaurante Sakura Imperial brillaba con esa elegancia que solo el dinero puede comprar, pero que jamás podrá garantizar clase. Las paredes adornadas con arte japonés auténtico, los manteles de lino importado, la cristalería que reflejaba la luz de las lámparas como pequeñas constelaciones. Todo estaba diseñado para recordarles a los comensales que habían llegado a un lugar especial, un lugar donde solo cierto tipo de personas podían permitirse estar. Eran las 8 de la noche de un viernes, ese momento exacto en que la semana exhala su último suspiro y la gente busca olvidar sus rutinas en platos caros y conversaciones vacías. Entre las mesas perfectamente alineadas se movía María, o mejor dicho, se deslizaba. Porque después de 3 años trabajando en ese lugar, había aprendido a moverse como si fuera parte del decorado, presente pero invisible, eficiente pero ignorada. María tenía 42 años, la edad en la que la sociedad te dice que ya deberías haber llegado a algún lado, pero ella seguía sirviendo mesas. ¿Sabes lo que se siente cuando miras al espejo y ves el cansancio acumulado de 1000 noches llevando bandejas que pesan más que tus sueños? María lo sabía perfectamente. Cada mañana, ese espejo le devolvía la imagen de una mujer que alguna vez tuvo planes más grandes,
aspiraciones más altas, una vida que no incluía limpiar migajas de los manteles de gente que jamás la miraría a los ojos. Pero aquí estaba, porque la vida tiene esa cruel manera de recordarnos que los sueños no pagan las cuentas y que a veces, solo a veces, tenemos que tragarnos el orgullo para poder comer al día siguiente. Esa noche, cuando las puertas del restaurante se abrieron con ese sonido suave de bisagras bien aceitadas, entró él, Ricardo Castellanos. El nombre probablemente no te dice nada, pero en esa ciudad, ese nombre era sinónimo de poder. 38 años, heredero de un imperio inmobiliario que su abuelo había construido desde cero. Pero Ricardo no había construido nada. Él simplemente había nacido en el lugar correcto, en el momento correcto, y ahora caminaba por el mundo como si le perteneciera. Imagina a un hombre que jamás ha escuchado la palabra no, que jamás ha tenido que esperar por nada, que jamás ha sentido esa angustia de revisar la cuenta bancaria antes de decidir si puede o no comprar algo. Ese era Ricardo. Y esa noche vestía un traje que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de María. Cuando entró, lo hizo como siempre, con ese aire de superioridad que solo tienen quienes confunden tener dinero con ser valiosos. Venía acompañado de 2 socios japoneses, inversionistas importantes, según había escuchado María, cuando el gerente corría nervioso, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el señor Castellanos. El gerente, un hombre pequeño con un bigote ridículo que parecía compensar su falta de columna vertebral, prácticamente se arrastró hasta Ricardo. «Señor Castellanos, es un honor tenerlo aquí esta noche. Su mesa está lista, la mejor del restaurante, por supuesto». Ricardo ni siquiera lo miró. Simplemente caminó hacia la mesa como si fuera su derecho divino, mientras sus invitados japoneses lo seguían con esa cortesía característica de su cultura. Se sentaron en la mesa junto a la ventana, la que ofrecía la mejor vista de la ciudad iluminada. Desde ahí, el mundo parecía pequeño, manejable, conquistable. María fue asignada a esa mesa. Sintió ese apretón familiar en el pecho. Conocía a hombres como Ricardo. Los había servido cientos de veces. Hombres que te miran como si fueras parte del mobiliario, que chasquean los dedos para llamarte, que jamás dicen por favor o gracias, porque en su mundo tu único propósito es servirles, y no mereces cortesía por hacer aquello para lo que, según ellos, naciste. Se acercó a la mesa con su libreta en mano y esa sonrisa profesional que había perfeccionado con los años. Esa sonrisa que no llega a los ojos porque el alma está demasiado cansada para fingir felicidad real. Buenas noches, señores. Bienvenidos a Sakura Imperial. Mi nombre es María y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú? Su voz era amable, profesional, respetuosa, todo lo que se esperaba de ella. Pero Ricardo ni siquiera levantó la vista del menú. Simplemente agitó la mano en el aire, como espantando una mosca molesta. Tráenos la carta de vinos y asegúrate de que sea alguien que entienda lo que está haciendo quien nos recomiende. No quiero perder tiempo con alguien que no sabe distinguir un Chateau Margaux de un vino de caja. Las palabras golpearon a María como pequeños proyectiles, no por lo que dijeron, sino por cómo lo dijeron, por ese tono que te reduce, que te minimiza, que te recuerda tu lugar en la jerarquía invisible que algunos creen que existe entre los seres humanos. Pero María respiró profundo. No era la primera vez. No sería la última. Mantuvo su sonrisa y asintió. «Por supuesto, señor. Enseguida regreso con el sommelier». Se dio la vuelta para retirarse, pero entonces escuchó la risa. Esa risa que conocía demasiado bien, la risa del desprecio disfrazado de diversión. Ricardo estaba comentando algo en voz lo suficientemente alta para que ella lo escuchara. ¿Vieron eso?
Probablemente no sepa ni leer el menú correctamente. Esta gente hizo una pausa, saboreando su propia crueldad. Esta gente debería quedarse en la cocina donde pertenece, no intentando interactuar con clientes que realmente importan. María se detuvo. Por un segundo, apenas un parpadeo en el tiempo, sintió cómo el mundo se congelaba a su alrededor. Sintió el calor subiendo por su cuello, las lágrimas amenazando con traicionar su compostura profesional. Pero más que nada, sintió algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Indignación. Esa rabia silenciosa que se acumula cada vez que alguien te trata como si fueras menos que humana. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en que quieres gritar, defenderte, recordarle al mundo que tienes valor, que tienes dignidad, que eres más que tu uniforme o tu trabajo o las circunstancias que te trajeron hasta aquí. Pero no puedes, porque necesitas ese trabajo, porque tienes cuentas que pagar, porque el mundo no está diseñado para proteger tu dignidad cuando estás en el escalón donde María estaba parada. Respiró profundo otra vez, más profundo esta vez, y continuó caminando hacia la cocina, cada paso una pequeña victoria contra el impulso de darse vuelta y decirle a ese hombre exactamente lo que pensaba de él. En la cocina encontró a Carlos, el sommelier, un hombre mayor, de unos 60 años, que había dedicado su vida entera al arte del vino. Le explicó la situación con voz controlada, profesional, sin dejar entrever el temblor que sentía por dentro. Carlos frunció el ceño. Conocía a Ricardo Castellanos también. Todos en el restaurante lo conocían. «No te preocupes, María, yo me encargo». Había algo en sus ojos, una mezcla de compasión y solidaridad. Esa mirada que comparten quienes trabajan sirviendo a otros y han aprendido que la cortesía de algunos clientes es inversamente proporcional al tamaño de sus cuentas bancarias. Mientras Carlos se dirigía a la mesa, María se apoyó contra la pared de la cocina por un momento, solo un momento. Cerró los ojos y se permitió sentir el peso de todo. El cansancio no era solo físico, era existencial. Era esa pregunta que martillaba en su cabeza noche tras noche. ¿Así será siempre? ¿Este es todo el valor que tengo en este mundo? Desde donde estaba, podía escuchar fragmentos de la conversación en la mesa. Carlos presentaba los vinos con esa elegancia que solo da el conocimiento verdadero. Los invitados japoneses asentían, impresionados, pero Ricardo seguía con esa actitud de quien no puede ser impresionado porque cree que ya lo ha visto todo, que ya lo tiene todo, que ya es todo. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que en la cocina, apoyada contra esa pared fría, estaba una mujer que hablaba 5 idiomas con fluidez. Una mujer que había estudiado negocios internacionales en una de las mejores universidades de Tokio. Una mujer que había vivido en Japón durante 8 años, trabajando para una corporación multinacional, manejando negociaciones millonarias, viajando por el mundo, siendo respetada y valorada por su inteligencia y sus habilidades. ¿Cómo había terminado aquí? Esa es otra historia. Una historia de crisis económicas familiares, de padres enfermos que necesitaban cuidados costosos, de decisiones difíciles entre tu carrera y tu familia, de regresar a tu país para estar cerca de quienes amas y descubrir que el mercado laboral no tiene espacio para una mujer de 42 años, sin importar cuántos idiomas hable o cuánta experiencia tenga. María había enviado cientos de currículums. Había ido a docenas de entrevistas. Pero siempre era lo mismo. Estás sobrecalificada. No encajas en nuestra cultura empresarial. Buscamos a alguien más joven. Tu perfil es impresionante, pero... Siempre había un pero. Siempre había una excusa educada para decirle que no había lugar para ella en el mundo que alguna vez había sido suyo.
Entonces tomó el trabajo de mesera. Temporalmente, se dijo, solo hasta que apareciera algo mejor. Pero temporalmente se convirtió en 3 años, y algo mejor seguía siendo tan esquivo como sus sueños olvidados. Abrió los ojos, se enderezó, se alisó el delantal. Era hora de volver ahí afuera, a ese mundo que había decidido que su valor se medía por lo que servía en una bandeja y no por lo que llevaba en la cabeza o en el corazón. Cuando regresó al comedor, Carlos ya había terminado con los vinos y se había retirado. María tomó las órdenes de comida. Esta vez, Ricardo al menos tuvo la decencia de mirarla, aunque fuera con ese desdén apenas disimulado. Los invitados japoneses, en contraste, fueron corteses. Uno de ellos incluso le sonrió genuinamente y le agradeció en español con un acento encantador. María llevó las órdenes a la cocina y luego se ocupó de otras mesas mientras esperaba que la comida estuviera lista. Pero su mente seguía regresando a esa mesa junto a la ventana, a ese hombre que la había juzgado sin conocerla, que había asumido que su uniforme era todo lo que ella era, que jamás consideró que detrás de esa mesera podría haber una historia compleja, una vida rica en experiencias, un ser humano con la misma dignidad que él creía poseer en exclusiva. Y entonces pasó algo inesperado. La comida había llegado a la mesa. María colocó cada plato con el cuidado de quien ha aprendido que hasta el ángulo en que se presenta un plato puede ser motivo de queja. Los invitados japoneses observaban la comida con genuino interés. Era un menú de fusión japonesa y el chef había puesto especial atención en impresionar. Ricardo, por supuesto, apenas miró su plato antes de tomar el tenedor. Para él, la comida era solo combustible de lujo, otro símbolo de estatus más que una experiencia para disfrutar. María estaba a punto de retirarse cuando escuchó a uno de los invitados japoneses hablar en su idioma. El hombre mayor, de unos 50 y tantos años, con cabello cano, perfectamente peinado y lentes de montura delgada, se inclinó hacia su compañero más joven y dijo algo en japonés. Su tono era serio, casi preocupado. El más joven respondió también en japonés, negando con la cabeza sutilmente. Había tensión en esa conversación que Ricardo no podía percibir porque para él solo eran sonidos extranjeros, ruido de fondo en su negocio. Ricardo los miró con esa sonrisa forzada de quien no entiende nada, pero pretende estar en control. ¿Todo está bien, señores? ¿La comida es de su agrado? El invitado mayor asintió con educación, pero María notó algo en sus ojos. Duda, incomodidad, esa mirada de alguien que está comenzando a reconsiderar una decisión importante. Lo que Ricardo no sabía era que esa conversación en japonés había sido devastadora para sus planes. El invitado mayor, el señor Takeshi Yamamoto, director ejecutivo de una de las corporaciones más grandes de Japón, acababa de decirle a su asistente: «No me siento cómodo haciendo negocios con este hombre. ¿Viste cómo trató a esa mesera? Un hombre que no respeta a quienes sirve, no respetará a sus socios. Mañana le diremos que no estamos interesados en el proyecto». Y el asistente había respondido: «Estoy de acuerdo, Yamamoto-san. Su comportamiento ha sido preocupante. No refleja los valores de nuestra empresa». María había escuchado cada palabra, cada sílaba. Entendió perfectamente el japonés fluido y formal que habían usado. Y en ese momento sintió algo extraño burbujeando dentro de ella. No era venganza, no exactamente. Era algo más profundo. Era justicia, era el universo ofreciéndole la oportunidad de recordarle a un hombre arrogante que sus suposiciones sobre los demás podrían costarle más de lo que jamás imaginaría. Se quedó quieta por un momento, debatiendo internamente. Podía simplemente retirarse, dejar que Ricardo perdiera ese negocio sin siquiera saber por qué. Sería una venganza silenciosa, dulce,
en su invisibilidad. Pero entonces pensó en todas las veces que había sido ignorada, minimizada, reducida a nada más que su uniforme. Pensó en todas las personas como ella, trabajando honestamente, mereciendo respeto, siendo tratadas como si fueran invisibles. Y tomó una decisión. Se acercó un paso más a la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando salió, fue tranquila, controlada, perfecta. Disculpen, señores. Habló primero en español, capturando la atención de todos. Ricardo la miró con irritación, claramente molesto por la interrupción, y entonces María se dirigió directamente a los invitados japoneses, pero esta vez no en español. Yamamoto-san, Tanaka-san. Comenzó en japonés perfecto, con el nivel de formalidad apropiado para dirigirse a ejecutivos de alto rango. Perdonen mi atrevimiento, pero no pude evitar escuchar su conversación. Me gustaría decirles algo, si me lo permiten. El silencio que cayó sobre esa mesa fue ensordecedor. El señor Yamamoto y su asistente se quedaron completamente inmóviles, con los palillos suspendidos en el aire. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa absoluta y, curiosamente, algo que parecía respeto instantáneo. Ricardo, por su parte, parecía un pez fuera del agua. Su boca se abrió ligeramente. Su tenedor cayó contra el plato con un tintineo que resonó como un gong en el silencio. ¿Qué? Tú hablas. Pero María no lo miró. Mantuvo su atención completamente en los invitados japoneses. Continuó en su idioma, con una fluidez que dejaba claro que esto no era algo que había aprendido de un libro o una aplicación. Era el japonés de alguien que había vivido la cultura, que había respirado el idioma, que había negociado contratos y cerrado tratos y construido relaciones en ese idioma durante años. Yamamoto-san, trabajé durante 8 años en Tokio para Mitsui Corporation, en el Departamento de Desarrollo de Negocios Internacionales. Estuve a cargo de la expansión latinoamericana de la División de Tecnología. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Entiendo perfectamente su preocupación sobre hacer negocios con alguien que no muestra respeto. En la cultura japonesa, el respeto no es opcional, es fundamental. Omotenashi, el espíritu de servicio y hospitalidad genuina, no es solo para los clientes, es una forma de vida que se extiende a todos los seres humanos. El señor Yamamoto se había enderezado completamente en su silla. Ahora miraba a María, no como a una mesera, sino como lo que realmente era, una profesional, una igual, alguien digna de respeto absoluto. Su japonés es excepcional, respondió Yamamoto-san en su idioma, con evidente asombro. Su acento es de Kansai. ¿Vivió en Osaka? María asintió con una pequeña sonrisa. Hi, Yamamoto-san. Viví 3 años en Osaka y 5 en Tokio. Mis primeros años de formación profesional fueron allá. Aprendí mucho sobre negocios, pero más importante aún, sobre dignidad humana. Tanaka-san, el asistente más joven, se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente fascinado. ¿Puedo preguntar qué la trajo de regreso aquí y...? Hizo una pausa educada, buscando las palabras correctas que no fueran ofensivas. ¿Cómo terminó trabajando en este restaurante? La pregunta era válida, y María la había anticipado. Mi padre enfermó gravemente hace 3 años, cáncer en etapa avanzada. Soy hija única. Regresé para cuidarlo durante sus últimos meses de vida. Después, el mercado laboral aquí es diferente. La edad, el género, las ausencias en el currículum, todo cuenta en contra. Pero siempre he creído que trabajar honestamente, sin importar en qué, es más honorable que vivir de apariencias o sentirme superior a otros. Había algo hermoso en ese momento, algo que trascendía el drama de la situación.
Era un encuentro genuino entre seres humanos que se reconocían mutuamente como iguales, basado no en títulos o posiciones, sino en valores compartidos. Ricardo, mientras tanto, había pasado del shock a algo parecido al pánico. Podía sentir que algo importante estaba sucediendo en esa conversación que no podía entender. Veía cómo sus invitados japoneses miraban a la mesera que él había despreciado con una admiración y respeto que nunca le habían mostrado a él. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. ¿De qué están hablando? María finalmente lo miró. Y en sus ojos, Ricardo vio algo que lo hizo sentir pequeño de una manera que nunca había experimentado. No era odio, no era siquiera enojo, era algo peor, era lástima, esa mirada que le das a alguien que no sabe lo que acaba de perder. «Están hablando sobre respeto, señor Castellanos», respondió María en español, su voz tranquila pero firme. «Sobre cómo el dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás comprará clase. Sobre cómo tratar a las personas con dignidad no es un favor que hacemos cuando nos sentimos generosos, sino un requisito básico de ser humano». Se volvió de nuevo hacia los invitados japoneses, retomando el japonés. «Yamamoto-san, Tanaka-san, les agradezco su amabilidad al escucharme. No era mi intención interferir en sus negocios. Solo quería que supieran que su instinto sobre el respeto y los valores era correcto. En Japón, aprendí que el clavo que sobresale recibe el martillazo, pero también aprendí que hay momentos en que vale la pena sobresalir, especialmente cuando se trata de defender la dignidad humana». El señor Yamamoto asintió lentamente, con esa gravedad que caracteriza a quienes han vivido lo suficiente para reconocer los momentos significativos cuando los ven. Se puso de pie, y su asistente hizo lo mismo inmediatamente. «Castellanos-san», dijo el señor Yamamoto, volviendo al español, pero con un tono completamente diferente al que había usado antes. Formal, distante, final. «Lamento informarle que después de considerar cuidadosamente su propuesta, hemos decidido que no podemos proceder con este proyecto. Nuestras empresas tienen filosofías fundamentalmente diferentes sobre cómo hacer negocios y cómo tratar a las personas». Ricardo se levantó de un salto, casi tirando su silla. «¿Qué? No. Esperen, ¿es por ella? ¿Por una mesera? Señores, están malentendiendo la situación. Yo no...» Pero el señor Yamamoto levantó una mano, cortando sus palabras con la autoridad silenciosa de quien ha tomado una decisión inamovible. «No es un malentendido, Castellanos-san. Es una clarificación. Esta mesera, como usted la llama, nos ha mostrado en 5 minutos más profesionalismo, más conocimiento cultural y más integridad que todo lo que hemos visto de usted esta noche». Se volvió hacia María e hizo una reverencia. No una inclinación superficial de cortesía social, sino una reverencia profunda y genuina de respeto. «Arigato gozaimasu. Gracias por su honestidad y su valentía. El mundo necesita más personas como usted». María devolvió la reverencia con la profundidad exacta apropiada. «Doi tashimashite, Yamamoto-san. Fue un honor hablar con ustedes». Los 2 ejecutivos japoneses salieron del restaurante, dejando a Ricardo de pie junto a la mesa, con su mundo desmoronándose a su alrededor. La comida intacta, el negocio perdido, y lo peor de todo, la comprensión lenta y dolorosa de que él mismo había destruido una oportunidad multimillonaria por algo tan estúpido, tan evitable, tan patéticamente innecesario como su propia arrogancia. Se dejó caer en su silla, mirando a María con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido el comienzo de la vergüenza. ¿Quién eres tú?» María lo miró por un largo momento. Parte de ella quería soltar toda la frustración acumulada.
decirle exactamente lo que pensaba de hombres como él, pero en cambio respiró profundo y respondió con una dignidad que él nunca podría comprar. Soy alguien que aprendió que el respeto no se mendiga, se gana, y que la verdadera pobreza no está en la cuenta bancaria, señor Castellanos, está en el alma de quienes creen que el dinero los hace mejores que los demás. Se dio vuelta para retirarse, pero antes de irse, agregó una última cosa. Por cierto, su cuenta ha sido pagada por los señores Yamamoto y Tanaka antes de irse. Dijeron que era un gesto de agradecimiento por la lección de humildad que presenciaron. Que disfrute su comida. Y con eso María se alejó, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos, su orgullo destrozado y la cuenta más cara que jamás pagaría, el precio de su propia arrogancia. El restaurante había vuelto a su murmullo normal, pero algo había cambiado en el aire. Otros meseros habían presenciado la escena desde la distancia. Algunos comensales habían captado fragmentos, y todos miraban ahora a Ricardo no con la admiración que él esperaba que su riqueza generara automáticamente, sino con una mezcla de curiosidad y, seamos honestos, un poco de satisfacción por ver a alguien tan arrogante recibir una lección tan pública. En la cocina, María se apoyó contra esa misma pared fría donde había estado antes. Pero esta vez, las lágrimas que amenazaban con salir no eran de humillación, eran de liberación, de haber recuperado, aunque fuera por un momento, algo que había estado perdido durante demasiado tiempo: su voz, su valor, su derecho a ser vista y respetada como el ser humano completo que era. Carlos, el sommelier, se acercó con una sonrisa enorme. No sé qué pasó ahí afuera, pero el gerente está en pánico porque los japoneses se fueron y Castellanos parece a punto de tener un colapso nervioso. ¿Qué hiciste, María? Ella sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Solo recordé quién soy, Carlos. Solo recordé quién soy. Déjame preguntarte algo que quizás te haga sentir incómodo. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien en los primeros segundos de conocerlo? ¿Cuántas veces has asumido que sabes quién es una persona basándote únicamente en su ropa, su trabajo o el lugar donde la encontraste? No te sientas mal si tu respuesta es muchas veces. Todos lo hacemos. Está programado en nuestro cerebro como un mecanismo de supervivencia evolutiva. Nuestros ancestros necesitaban tomar decisiones rápidas sobre quién era amigo y quién era enemigo. El problema es que seguimos usando ese software antiguo en un mundo moderno, donde las apariencias son más complejas, más engañosas y más peligrosas que nunca. Lo que le pasó a Ricardo esa noche no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de vivir en un mundo construido sobre juicios superficiales. Y aquí está la verdad que duele. Él no es la excepción, es la norma. Vivimos en una sociedad donde hemos aprendido a leer a las personas como códigos de barras. Escaneamos su apariencia externa y automáticamente les asignamos un valor. Un traje caro significa éxito. Un uniforme de servicio significa, ¿qué exactamente? Menos inteligencia, menos valor, menos derecho al respeto. Piénsalo. Cuando ves a alguien limpiando el piso de un centro comercial, ¿alguna vez te detienes a preguntarte qué historia hay detrás de esa escoba? ¿Qué sueños tuvo esa persona? ¿Qué circunstancias la llevaron hasta ahí? ¿Qué idiomas habla? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué batallas ha peleado solo para seguir de pie? Probablemente no. Y no te culpo. Yo tampoco lo hacía antes. Ninguno de nosotros lo hace porque es más fácil asumir que lo que vemos es todo lo que hay. Es más cómodo creer que el mundo es simple, que las personas son bidimensionales, que podemos entender todo sobre alguien con solo mirarlo. Pero María nos enseñó algo fundamental esa noche. Las apariencias no solo mienten,
destruyen. Destruyen oportunidades, destruyen relaciones, destruyen negocios millonarios y lo más trágico de todo, destruyen personas. ¿Sabes cuántas Marías hay en el mundo? Millones. Literalmente millones de personas trabajando en empleos que están muy por debajo de su capacidad real. No porque sean incapaces de hacer más, no porque no tengan las habilidades o la educación o la experiencia, sino porque alguien en algún momento miró su edad o su género o su dirección o el espacio en blanco en su currículum y decidió que no valían la oportunidad. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontró que el 76% de los gerentes de contratación admiten que descartarían a un candidato basándose en factores que no tienen nada que ver con sus capacidades reales. La edad, la apariencia física, el nombre que suena extranjero, una foto en el currículum que no encaja con su idea preconcebida de cómo debe verse un profesional exitoso. 76%. Déjame repetirlo. 3 de cada 4 personas que toman decisiones de contratación están eliminando candidatos potencialmente brillantes por razones que no tienen absolutamente nada que ver con su capacidad para hacer el trabajo. Y eso es solo en el proceso de contratación. Ni siquiera estamos hablando de las interacciones diarias, de cómo tratamos a la cajera del supermercado, al conductor del Uber, a la persona que limpia nuestra oficina. A cualquiera que, en nuestra escala mental distorsionada, está por debajo de nosotros. Ricardo perdió un negocio de varios millones de dólares esa noche, pero lo que realmente perdió fue mucho más valioso. Perdió la oportunidad de conectar con otro ser humano. Perdió la posibilidad de aprender algo nuevo. Perdió el respeto de personas cuya opinión realmente importaba para sus ambiciones. Y todo porque asumió que sabía todo lo que necesitaba saber sobre María con solo ver su delantal. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Ricardo no es el único que perdió algo esa noche. El mundo también perdió. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay una María que podría estar resolviendo problemas complejos, liderando equipos, innovando, creando valor. Pero en lugar de eso, está sirviendo café o limpiando mesas o haciendo cualquier otro trabajo que la sociedad ha decidido que es apropiado para alguien como ella. No me malinterpretes. No hay nada malo con servir café o limpiar mesas. Todo trabajo honesto merece respeto. El problema no es el trabajo en sí. El problema es cuando asumimos que ese trabajo define el valor total de una persona. Cuando creemos que podemos conocer toda la historia de alguien por el capítulo que estamos viendo en este momento. Imagina que tu vida es un libro de 1000 páginas, rico, complejo, lleno de giros inesperados, de triunfos y derrotas, de lecciones aprendidas y batallas ganadas. Ahora imagina que alguien mira solo la página en la que estás ahora mismo y decide que esa única página es toda tu historia, que no hay más, que no hay pasado interesante ni futuro prometedor, solo esta página, este momento, este trabajo, este lugar. ¿Cómo te sentirías? Frustrado, enojado, invisible. Eso es exactamente lo que hacemos cuando juzgamos a las personas por sus apariencias. Los reducimos a una sola página de un libro mucho más grande. Y luego nos preguntamos por qué el mundo se siente tan superficial, tan desconectado, tan falto de empatía genuina. La noche después de ese incidente, Ricardo se fue a casa y no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo de su habitación lujosa, en su cama de sábanas egipcias de 1000 hilos, y por primera vez en su vida se sintió realmente pobre, porque había descubierto algo aterrador. Todo lo que tenía podía ser quitado en un instante. Su reputación, sus negocios, su imagen. Todo era tan frágil como el respeto que él había negado a otros. Pero María,
A pesar de no tener la riqueza de Ricardo, a pesar de trabajar como mesera, a pesar de todas las puertas que se le habían cerrado, ella tenía algo que él nunca podría comprar. Tenía integridad, tenía conocimiento, tenía la capacidad de mantener su dignidad incluso cuando otros intentaban arrebatársela. Y esa noche, frente a esos ejecutivos japoneses, esa dignidad había valido más que todos los millones de Ricardo. Pero ¿sabes qué es lo más triste de esta historia? Que historias como esta tienen que ser excepcionales para que les prestemos atención. Celebramos cuando la mesera resulta ser algo más. Nos sorprendemos cuando la persona que juzgamos nos demuestra que estábamos equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber una revelación dramática para que tratemos a alguien con respeto básico? La verdadera lección no es que María hablaba japonés. La verdadera lección es que debió haber sido tratada con respeto incluso si no lo hablara, incluso si solo fuera una mesera sin un pasado corporativo impresionante, incluso si su historia fuera completamente ordinaria, porque el respeto no es algo que se gana acumulando credenciales impresionantes. El respeto es algo que toda persona merece simplemente por ser humana. Los invitados japoneses lo entendieron inmediatamente. En su cultura existe un concepto llamado mottainai. No tiene una traducción directa al español, pero se refiere a un sentido de lamento por el desperdicio. Cuando desperdicias comida, cuando desechas algo que aún tiene valor, cuando no aprovechas completamente algo precioso, eso es mottainai. Y esa noche, el señor Yamamoto vio mottainai en la forma en que Ricardo trataba a María. No solo estaba desperdiciando el talento obvio de ella, estaba desperdiciando su propia oportunidad de ser una mejor persona. Estaba desperdiciando la posibilidad de construir relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. Los japoneses también tienen otro concepto, ichigo ichie. Significa una vez, un encuentro. La idea de que cada encuentro humano es único e irrepetible y por lo tanto precioso. Que cada vez que interactúas con alguien podría ser la única vez que tengas esa oportunidad, así que debes tratarla con reverencia y respeto. Ricardo no entendía ichigo ichie. Para él, María era intercambiable. Solo otra mesera, solo otra persona de servicio. Habría miles más como ella. Pero no hay miles más como María, solo hay una, con su historia única, sus experiencias únicas, su combinación única de dolor y resiliencia que la había llevado hasta ese momento. Y él lo desperdició, lo descartó como si no tuviera valor. ¿Y tú? ¿Cuántos ichigo ichie has desperdiciado en tu vida? ¿Cuántas personas has descartado sin darles una oportunidad real? ¿Cuántas historias fascinantes has perdido porque asumiste que ya sabías todo lo que necesitabas saber? Aquí hay algo que me gustaría que grabaras profundamente en tu mente. Cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes. Cada persona tiene una habilidad que tú no tienes. Cada persona ha vivido experiencias que tú nunca vivirás. Y si te acercas a ellas con humildad en lugar de juicio, con curiosidad en lugar de suposiciones, con respeto en lugar de desprecio, tu mundo se expande infinitamente. Pero si te acercas a las personas como Ricardo lo hizo, con esa arrogancia de quien cree que ya tiene todas las respuestas, que ya ha visto todo, que ya conoce el valor de alguien con solo mirarlos, tu mundo se encoge. Se vuelve pequeño, limitado, empobrecido. No importa cuántos ceros tengas en tu cuenta bancaria, las apariencias destruyen porque nos hacen creer que ya sabemos la historia completa cuando apenas hemos leído el título. Nos hacen creer que somos buenos evaluando a las personas cuando en realidad somos terribles en eso. Nos hacen creer que estamos en control cuando en realidad estamos completamente ciegos a las oportunidades que estamos dejando pasar. María podría haber sido una conexión valiosa para Ricardo.
no solo por su experiencia en Japón o sus habilidades lingüísticas, sino porque cualquier persona que ha caído desde una posición alta y ha mantenido su dignidad en el proceso, tiene algo invaluable que enseñar sobre resiliencia, sobre humildad, sobre lo que realmente importa en la vida. Pero Ricardo nunca tendrá acceso a esa sabiduría, porque la descartó antes de siquiera saber que existía. Y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Cuántos Ricardos has sido tú en tu vida? ¿Cuántas veces has tratado a alguien como si fuera menos que tú? ¿Cuántas veces has asumido que lo que ves es todo lo que hay? No te estoy pidiendo que te sientas culpable, te estoy pidiendo que seas honesto, porque todos hemos sido Ricardo en algún momento, todos hemos juzgado, todos hemos asumido, todos hemos reducido a alguien a una categoría simple y conveniente en nuestra mente. La diferencia está en lo que hacemos cuando nos damos cuenta. Ricardo tuvo dos opciones esa noche cuando María reveló quién realmente era. Podría haberla detenido, disculparse genuinamente, reconocer su error y aprender de él. Podría haber demostrado que, a pesar de su arrogancia inicial, era capaz de crecimiento, de cambio, de evolución. Pero no lo hizo. Se quedó sentado en esa mesa, congelado en su vergüenza, incapaz de hacer otra cosa que no fuera procesar la magnitud de su error y las consecuencias que tendría para su negocio. Y esa es quizás la tragedia más grande de todas, que incluso después de una lección tan clara, tan poderosa, tan costosa, algunas personas siguen sin aprender, porque aprender requiere humildad, y la humildad requiere admitir que estabas equivocado. Y admitir que estabas equivocado requiere dejar ir el ego que te ha protegido toda tu vida de la incómoda verdad de que no eres tan especial como creías. Para algunos, ese precio es demasiado alto. Prefieren aferrarse a su arrogancia, incluso si eso significa vivir en un mundo más pequeño, más solitario, más vacío. Pero no tiene que ser así para ti. Tú puedes elegir diferente. Puedes elegir ver a cada persona que encuentres como un universo completo esperando ser explorado. Puedes elegir tratar a todos con el respeto que merecerían si supieras su historia completa. Porque la verdad es que nunca sabrás su historia completa a menos que te acerques con suficiente humildad para preguntar y suficiente paciencia para escuchar. Las apariencias destruyen, pero la curiosidad genuina, la empatía real, el respeto incondicional, esos construyen. Construyen relaciones, construyen comunidades, construyen un mundo donde personas como María no tienen que esperar años para encontrar una oportunidad que demuestre su valor. Construyen un mundo donde el valor de una persona no está determinado por su posición actual, sino reconocido en cada interacción, sin importar cuán breve o aparentemente insignificante sea. Ese es el mundo que todos deberíamos estar construyendo, no porque sea noble o virtuoso, aunque lo es, sino porque es más inteligente, es más productivo, es más rico en todo lo que realmente importa. Y aquí está la ironía final. Ricardo creía que su dinero lo hacía rico, pero esa noche descubrió que era profundamente pobre en las cosas que realmente importan, en respeto, en empatía, en la capacidad de reconocer valor donde sea que exista. María, por otro lado, con su delantal de mesera y su cuenta bancaria modesta, era infinitamente más rica, porque había mantenido su dignidad, había conservado su conocimiento, había preservado su capacidad de ver a otros seres humanos como iguales, sin importar su posición. Y cuando llegó el momento, cuando tuvo la oportunidad de usar ese valor real que llevaba dentro, no lo desperdició en venganza o en hacer sentir mal a Ricardo por el simple placer de hacerlo. Lo usó para defender un principio,
para recordarle al mundo que las apariencias engañan, para plantar una semilla de duda en todas las mentes que presenciaron esa escena. ¿A cuántas personas he juzgado mal? ¿A cuántas oportunidades he renunciado por mis propios prejuicios? Esa es la verdadera riqueza. No está en lo que tienes. Está en quién eres cuando nadie está mirando, en cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, en si eres capaz de mantener tu humanidad incluso cuando otros te niegan la suya. Y esa riqueza, a diferencia del dinero, nunca puede ser robada. Nunca puede ser perdida en una crisis económica. Nunca puede ser devaluada por la inflación o destruida en una recesión. Es tuya, para siempre, sin importar dónde estés parado en este momento de tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Respira profundo. Sé que esta historia ha removido algo dentro de ti. Quizás te ha hecho sentir incómodo. Quizás te ha hecho recordar momentos en los que fuiste Ricardo, o momentos en los que fuiste María, o ambos. Eso es bueno. La incomodidad es el primer paso hacia el crecimiento, porque cuando algo te hace sentir incómodo, significa que está tocando una verdad que has estado evitando. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta historia? ¿Simplemente la disfrutamos como un cuento de justicia poética y seguimos con nuestras vidas sin cambiar nada? Espero que no. Realmente espero que no. Porque esta historia no se trata de un millonario arrogante y una mesera sorprendente. Se trata de todos nosotros. Se trata de las elecciones que hacemos cada día sobre cómo tratar a las personas que encontramos en nuestro camino. Déjame compartir contigo algunas lecciones prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo, no mañana, no cuando te sientas más preparado. Hoy, primera lección, el test de la invisibilidad. Aquí está el ejercicio. Durante los próximos 7 días quiero que notes a las personas que normalmente son invisibles para ti. El guardia de seguridad en tu edificio, la persona que limpia tu oficina, el cajero del supermercado, el conductor del transporte público, y quiero que hagas algo radical. Míralos a los ojos. Sonríe. Diles gracias, como si realmente lo sintieras. Pregúntales cómo están. Y cuando respondan, escucha. Realmente escucha. No para ser condescendiente, no para sentirte como una mejor persona, sino porque son seres humanos y merecen ser vistos. Vas a sentirte raro al principio. Algunos de ellos se van a sorprender. Algunos pueden incluso desconfiar porque no están acostumbrados a que la gente los trate como personas reales. Pero hazlo de todas formas y observa lo que pasa. Observa cómo cambia algo en ti. Cómo tu mundo se expande un poco cada vez que reconoces genuinamente a otro ser humano. Segunda lección, el principio de la historia completa. Cada vez que te encuentres juzgando a alguien basándote en su apariencia o su posición, detente, literalmente detente. Y hazte esta pregunta: ¿qué historia tendría que ser verdad para que el comportamiento o la situación de esta persona tuviera perfecto sentido? Tal vez la persona que te cortó en el tráfico está apurada porque su hijo está en el hospital. Tal vez la mesera que parece distraída acaba de enterarse de que su padre tiene cáncer. Tal vez el compañero de trabajo que parece flojo está lidiando con depresión o una enfermedad crónica que no puede ver. No tienes que conocer la historia real. Solo tienes que recordarte a ti mismo que hay una, que siempre hay una, y que probablemente es más compleja y más dolorosa de lo que imaginas. Esta simple práctica de imaginar la historia completa puede transformar instantáneamente tu juicio en compasión, tu irritación en empatía, tu desprecio en respeto. Tercera lección, la regla del ascensor. ¿Conoces ese dicho? Puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Es verdad, absolutamente verdad. Pero aquí está la parte que a menudo olvidamos. Ese dicho no es solo para evaluar a otros, es para evaluarte a ti mismo.
Entonces aquí está tu práctica. Cada vez que interactúes con alguien que está en una posición de servicio, un mesero, un empleado de tienda, un asistente, cualquiera, imagina que hay un ascensor invisible en esa interacción. Y dependiendo de cómo trates a esa persona, ese ascensor te está llevando hacia arriba o hacia abajo como ser humano. No en términos de estatus social, en términos de calidad de alma, de riqueza interior, de tu verdadero valor como persona. ¿Quieres subir? Trata a esa persona con el mismo respeto que le darías al CEO de una gran empresa, con la misma atención que le darías a alguien que puede ayudarte a conseguir algo que quieres. ¿O quieres bajar? Continúa tratando a las personas como si fueran parte del mobiliario, como si su único propósito fuera servirte, como si su valor como seres humanos dependiera de lo que puedan hacer por ti. La elección es tuya, cada día, cada interacción, cada momento. Cuarta lección, la inversión en curiosidad. Aquí hay un secreto que los ricos, verdaderamente ricos, conocen. Las mejores inversiones que jamás harás no son en acciones, bienes raíces o criptomonedas. Son en personas, en conocer a personas diferentes, en aprender de personas que han vivido vidas diferentes a la tuya. Entonces empieza a invertir en curiosidad genuina. Cuando alguien está haciendo un trabajo que consideras menor, en lugar de ignorarlo o minimizarlo, pregúntate, ¿qué podría aprender de esta persona? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Y luego, si la situación lo permite, pregunta, no de manera invasiva o condescendiente, sino con genuino interés. ¿Hace cuánto trabajas aquí? ¿Qué es lo más interesante que has aprendido en este trabajo? ¿Qué hacías antes de esto? Vas a sorprenderte. Vas a descubrir que el guardia de seguridad es un poeta publicado, que la señora de la limpieza es una excelente cocinera que alguna vez tuvo su propio restaurante, que el conductor del Uber es un ingeniero que no puede encontrar trabajo en su campo por su edad. Cada persona es un universo, y perderte ese universo por tus prejuicios es la peor forma de pobreza. Quinta lección. El ejercicio del espejo. Una vez a la semana, quiero que te pares frente a un espejo y te hagas esta pregunta honesta. Si mi vida diera un giro de 180 grados mañana, si perdiera todo lo que tengo y tuviera que empezar desde cero, ¿cómo me gustaría ser tratado? Y luego pregúntate, ¿estoy tratando a otros de la manera en que me gustaría ser tratado en esa situación? Si la respuesta es no, tienes trabajo que hacer. Y ese trabajo empieza ahora, no cuando seas más rico, no cuando tengas más tiempo, no cuando seas una mejor persona, ahora, porque aquí está la verdad final que esta historia nos enseña. No existe algún día, solo existe hoy, este momento, esta interacción, esta elección de ver a alguien o ignorarlo, de respetar o despreciar, de construir puentes o levantar muros. María no esperó a tener un mejor trabajo para mantener su dignidad. No esperó a que las circunstancias fueran perfectas para actuar con integridad. Lo hizo en el momento más difícil, cuando hubiera sido más fácil simplemente aceptar el desprecio y seguir adelante. Y Ricardo no esperó a tener mejores valores para destruir una oportunidad multimillonaria. Lo hizo instantáneamente, automáticamente, sin pensarlo, porque ese era quien él era en su núcleo. ¿Quién eres tú en tu núcleo? ¿Qué sale de ti automáticamente cuando interactúas con personas que consideras menores? ¿Respeto o desprecio? ¿Curiosidad o juicio? ¿Humanidad o arrogancia? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo, honestamente, porque esa respuesta determinará no solo el tipo de persona que eres, sino el tipo de vida que vas a vivir. Puedes tener todo el dinero del mundo, como Ricardo, pero si no tienes respeto, empatía y la capacidad de ver valor en todas las personas, vivirás en un mundo pequeño, vacío y fundamentalmente pobre.
o puedes estar pasando por el momento más difícil de tu vida, como María. Pero si mantienes tu dignidad, tu integridad y tu capacidad de tratar a otros con respeto, vivirás en un mundo rico en las cosas que realmente importan. La elección es tuya. Y antes de que termine este video, quiero que hagas algo por mí. Quiero que pienses en una persona específica, alguien a quien hayas juzgado, alguien a quien hayas tratado como si fuera invisible, alguien a quien hayas despreciado, aunque sea sutilmente, por su trabajo o su apariencia o su posición en la vida. ¿La tienes en mente? Bien. Ahora quiero que te comprometas a algo. La próxima vez que veas a esa persona, vas a tratarla diferente. Vas a verla realmente. Vas a hablarle como el ser humano completo y complejo que es. Vas a darle el respeto que siempre mereció, pero que tú no le diste. No porque sea fácil, no porque te sientas cómodo haciéndolo, sino porque es lo correcto, y porque cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te conviertes en una versión un poco mejor de ti mismo. Y si suficientes personas hacen eso, si suficientes personas eligen ver en lugar de ignorar, respetar en lugar de despreciar, conectar en lugar de juzgar, podemos crear un mundo completamente diferente. Un mundo donde las Marías del mundo no tienen que esperar años para una oportunidad que demuestre su valor. Un mundo donde los Ricardos del mundo aprenden humildad antes de que les cueste tanto. Un mundo donde todos somos vistos, todos somos respetados, todos somos valorados, no porque lo hayamos ganado con títulos impresionantes o cuentas bancarias abultadas, sino simplemente porque somos humanos, y eso, en sí mismo, es suficiente. Ahora, mi último pedido. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo que necesitabas sentir, no te la guardes. Compártela, no por mí, no por este canal, sino porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien que necesita escuchar este mensaje. Alguien que está siendo María, trabajando honestamente, pero siendo tratado como invisible. Necesita saber que su dignidad tiene valor incluso cuando otros no la reconocen. O alguien que está siendo Ricardo, juzgando a otros sin conocerlos, necesita despertar antes de que sus prejuicios le cuesten algo que nunca podrá recuperar. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pero más importante que todo eso, vive este mensaje, hazlo real. Conviértelo en parte de quien eres. Y déjame saber en los comentarios cuándo has sido María, cuándo has sido Ricardo y qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Porque al final, esta no es solo una historia sobre un millonario y una mesera. Es una historia sobre todos nosotros, sobre las elecciones que hacemos, sobre el tipo de mundo que estamos construyendo con cada interacción. Y ese mundo puede ser tan hermoso o tan cruel como decidamos hacerlo. La elección, como siempre, es tuya. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, recuerda, cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes. Trátalas como los universos complejos que son, y tu propia vida se expandirá de maneras que nunca imaginaste. Hasta la próxima.